Nos encontramos con Alonso Inga, candidato a la municipalidad de Jesús María en Lima, Perú, y nos va a hablar un poco de la coyuntura política que acabamos de acontecer con las elecciones municipales y regionales, tanto en Lima como en Perú. Buenas tardes, Alonso. Un gusto tenerte con nosotros en Ciudadanías X. Y queríamos que nos expliques un poco cómo es la coyuntura, cómo ha sido la coyuntura política después de estas elecciones que acabamos de vivir ahora hace 2 días y cómo se presenta el espectro de la comunidad LGBT en la sociedad. Bueno, ok. Bueno, gracias por la entrevista. Es fácil resumirlo. En todo ese tiempo siempre ha habido una falta de visión política por parte de los tomadores de decisiones en el tema de diversidad sexual, ¿no? Nunca ha estado, digamos, dentro de la agenda política, los derechos de las personas homosexuales. Siempre hemos estado en un segundo o tercer plano. Parte de esto es que hemos presentado en su momento a través del MOL, se presentaron proyectos de leyes como fue la ley para prevenir y eliminar la discriminación por orientación sexual e identidad de género, pues que quedó simplemente en una propuesta dentro de la comisión, nunca fue debatida, ¿no? Posteriormente también se trabajó el tema ya con otras organizaciones, el tema de el matrimonio entre personas del mismo sexo, que tampoco no avanzó, ¿no? Y después también el tema de crímenes de odio, bueno, que se está debatiendo ahora, igual que el patrimonio compartido. Pero nunca fue un tema de agenda primordial, ¿no? En todo este tiempo, estoy hablando aproximadamente hace 25 o 15 años atrás, ¿no? ¿Qué crees Y tú, disculpa, qué crees tú que se necesita para que estos temas entren en la agenda política y para que, digamos, se tome como de una manera seria, que se metan en las agendas políticas? Y yo creo que es una falta de sensibilización de los tomadores de decisiones, en este caso del poder legislativo, un poder ejecutivo, ¿no? Que realmente sigue teniendo una visión eh, limitada en cuanto al tema de derechos de las personas homosexuales. Yo lo defino simplemente que siempre hay todo un rasgo de homofobia en todo este tipo de políticos, en todo tipo de partidos políticos también, ¿no? Que dan como resultado precisamente esto, la escasez de legislación, la falta de legislación que protege específicamente a la población LGTBI, ¿no? El tema de discriminación, si bien es transversal en la cultura peruana, por así decirlo, siempre el tema en lo que se refiere a discriminación por orientación sexual o identidad de género es el más palpable y sensible, ¿no? Hemos visto y seguimos viendo los crímenes de odio por homofobia, hemos visto que no se legisla sobre el tema de identidad de las personas trans, ¿no? Hemos visto que no se legisla el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo, hemos visto que no está regulado la reasignación sexual de las personas trans, ellas tienen que correr con su, digamos, con su peculio personal, por así decirlo, ¿no? Y no es el Estado quien propicia el tema, digamos, de este tipo de reasignaciones sexuales, o lo que se refiere al caso también el tipo de reasignar quizás hormonas o silicones, no sé, no, para aquellas mujeres trans, ¿no? Entonces, esto es lo que se ve hasta ahora, ¿no? Lastimosamente, ¿no? Y eso sí es falta también en una comunidad LGTB que, si bien es cierto, se cohesiona por momentos, pero en muchos casos resulta algo coyuntural, ¿no? No que se muestre algo de forma permanente, ¿no? Pero bueno, es parte, yo creo, del desarrollo de la propia comunidad LGTB peruana, ¿no? Precisamente por este caso es que en estas elecciones prácticamente solamente una candidata ha hablado de este tema. Ha desaparecido prácticamente dentro del vocabulario de los otros candidatos que no lo han tocado absolutamente para nada. Eh, ¿Cuál es el punto desde el municipio, en este caso, que en tu caso, de haber llegado a
a la alcaldía, ¿cómo puede cambiar, cómo puede ir cambiando desde lo local el tema de la comunidad y el tema de los derechos? Bueno, nosotros siempre, digamos, lo que teníamos pensado trabajar directamente con el gobierno municipal central, el gobierno de Lima, ¿no? Emplear las políticas que va a utilizar Lima en el tema de prevención del delito, en el tema de quizás educación, claro que no es parte del gobierno distrital, pero sí parte del gobierno metropolitano, ¿no? Y queríamos aprovechar todo este tipo de cosas que se van a dar en este momento en el municipio, bueno, a futuro, ¿no? Y en el tema de discriminación, lo que pasa es que Jesús María tiene una ordenanza de no discriminación, pero queríamos que este se efectivice o sea mucho más ejecutiva, ¿no? Perfeccionarla de repente y también capacitar a las propias personas LGTB en la defensa de sus derechos. Resulta un poco contradictorio que en el Perú existe una ley contra actos discriminatorios, la ley 323 del Código Penal, que sanciona las actitudes, digamos, de discriminación. Sobre todo a veces aparece en la población por raza, por edad, por sexo, ¿no? Pero sin embargo, en estadísticas no se recibe denuncias sobre este aspecto, no hay denuncias en el tema de discriminación. ¿Por qué? Porque las personas no se encuentran, no conocen sus derechos y no se encuentran sensibilizadas también con aquellas personas que sufren discriminación. Entonces es un poco paradójico. Pero por eso yo creo que es importante el tema de la educación en derechos humanos, la educación en participación ciudadana, que lo veo como algo importante y transversal para la propia comunidad. Y lo que nosotros queremos propiciar al Distrito de Jesús María es eso, ¿no? Es la educación, la sensibilización, no solamente con la población LGTB, sino también con las otras personas, los otros vecinos y vecinas que forman parte de la comunidad de Jesús María, y también con los propios personal, por ejemplo, personal de serenazgo, personal de la propia municipalidad. No perdemos la esperanza de que realmente se trabaje este tema a futuro. No puedo decir que el alcalde que ha sido elegido ve este tema, pero sin embargo hemos creado algo importante dentro de toda esta cortina electoral, ¿no? Que hemos formado un grupo de vigilancia ciudadana, que vamos a velar y vigilar precisamente porque el alcalde, en primer lugar, cumpla con las normas y, en segundo lugar, propicie una cultura inclusiva que tenga que ver tanto con los personas de tercera edad, niños, jóvenes y también con las personas que tienen una orientación sexual o identidad de género. Hemos visto ejemplos en otros países, Argentina, México, bueno, en Europa. ¿Cómo ves el futuro en el Perú con el tema? Es una pregunta compleja. Yo creo que el Perú tiene un rasgo que los diferencia de los otros países, ¿no? Es un país donde la cultura de la doble moral se da en todos los niveles, y el otro hablamos de un Estado católico muy fuerte, ¿no? Recordemos que en Perú no existe el Estado laico, ¿no? Tenemos a un cardenal miembro del Opus Dei, una de las ramas más conservadoras de la Iglesia Católica y de influencia política. Entonces, yo veo que no es imposible el tema de poder hablar de una ley de no discriminación, quizás también a futuro de una ley que permita las uniones entre personas del mismo sexo, una ley de identidad, sobre todo que se acepte la nueva identidad de las personas trans, ¿no? Una ley que permita también la atención médico en el caso de aquellas mujeres trans o hombres trans que quieren someterse pues, a un proceso hormonal, y que esto sea obviamente subvencionado o sea de forma gratuita por el Estado. O sea, son varias cosas que se tienen que dar, pero sí veo con futuro por qué las nuevas generaciones están viendo por un papel mucho más inclusivo el tema de la diversidad sexual, que quieren vivir no marginados, no en un gueto, sino formar parte de esta comunidad. Entonces sí veo un espíritu, sobre todo de los jóvenes, que promueven y son conocedores de sus derechos, y que también promueven el tema de inclusión, que para mí eso es fundamental, ¿no? Ya vivimos otros tiempos en los cuales
Si bien es cierto, el tema de derecho es primordial, pero también verlo desde una manera inclusiva, ¿no? Con la sociedad. ¿Cuál es la recomendación que tú le darías a la comunidad? ¿De qué manera le dirías a la comunidad LGBT que pues también participe dentro de esta búsqueda de sus derechos?